Muy bien, queridos beneficiarios, vamos a empezar nuestra charla referente al tema de despido arbitrario. Espero que sea de mucho de su agrado y mucha ayuda. Ujú. Un momento, compartimos la pantalla. Listo. Lo que es el despido arbitrario. ¿Ustedes alguna vez han escuchado este tema? Se tienen en cuenta que el despido arbitrario es aquel que se produce al cesar un trabajo, al terminar un trabajo por un acto unilateral del empleador, sin expresión de causa o por qué no se pudo demostrar. En juicio, en estos casos, el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización como una única reparación por el daño sufrido, lo que no impide que pueda simultáneamente demandar el pago de cualquier otro derecho o beneficio social, aún no hecho efectivo. El despido arbitrario o incausado es aquel que se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita sin expresarle causa alguna relacionada con su conducta o su desempeño laboral que la justifique, al tenor del artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El despido arbitrario incausado. Tenemos en cuenta unos tipos de despido arbitrario. Existe el despido arbitrario incausado. Se da a conocer que es el despido incausado que consiste en remover al trabajador, sea de manera verbal, sea mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o su labor que la justifique. Entonces, tenemos aquí en cuenta lo que es el despido arbitrario incausada. No hay una razón alguna del por qué se le está despidiendo. No se sabe las razones exactas a qué se debe dicho despido. Continuamos. El despido arbitrario fraudulento. Nos encontramos frente a un despido fraudulento cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehacientemente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de los hechos. La formalidad de despido arbitrario. Si bien es cierto, no existe obligación legal de comunicar por escrito al trabajador de despido arbitrario. Sin embargo, resulta recomendable proceder a efectuar la comunicación respectiva por escrito, recabando el cargo respectivo, dadas las diversas implicancias que se pueden presentar en la práctica. Y las posibles acciones del empleador al no cobro de beneficios laborales e indemnización por parte del trabajador despedido arbitrariamente. Frente a esta circunstancia, lo aconsejable sería que el empleador rectifique por escrito la brevedad posible su determinación de despedir al trabajador mediante una carta notarial que deberá ser dirigida a un último domicilio comunicado por el servidor de la empresa. A esta carta deberá hacer referencia al día en que se le comunicó el despido al trabajador, así como también invitarlo a acercarse a cobrar el importe de sus beneficios sociales. Este proceder solo regularizaría el procedimiento que, para ser adecuado, es aconsejable de que deba hacerse necesariamente por escrito. Otra posibilidad sería aquella según la cual el empleador, después de esperar un tiempo prudencial para que el trabajador despedido se acerque a cobrar sus beneficios sociales y la indemnización correspondiente, se dirige notarialmente a este invitándolo a cobrar los derechos que le corresponden. Otra alternativa a cargo del empleador después de haber
cursado las cartas notariales a que se ha hecho referencia precedente sería la de proceder a efectuar la consignación del Banco de la Nación a nombre del juzgado de trabajo de turno de los derechos y beneficios económicos que corresponde al trabajador. Luego de obtener el certificado de consignación respectivo, este deberá juntarse al escrito que el empleador deberá entregar a la mesa de partes de los juzgados de trabajo, comunicando la razón que motiva la consignación y requerimiento, además de su contenido, sea puesto de conocimiento al interesado, para lo cual deberá señalar el domicilio del servidor para efectos de las notificaciones del caso. Existe un plazo para accionar judicialmente en caso de un despido arbitrario. El plazo para accionar judicialmente en caso de despido arbitrario caduca a los 30 días naturales del producido hecho. La caducidad de la acción en modo alguno perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del periodo prescriptorio el pago de otras sumas líquidas que le adeude el empleador. Este plazo de caducidad no se encuentra sujeto a interrupción o pacto que enerve una vez transcurrido e impide el ejercicio del derecho. La única sección que establece la ley se produce en caso de imposibilidad de accionar ante un tribunal peruano, cuando el trabajador se encontrare fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspenderá mientras dura el impedimento. Se utilizará la acción de amparo alegando violación de derechos constitucionales a plazo para interpelar es de 60 días hábiles de producido el despido arbitrario, según se estableció en el artículo 44 de la Ley 28837. Este plazo se reduce a 30 días hábiles contando desde que se notifica la resolución que ordena y se cumpla lo decidido en caso de un proceso de amparo, indicando contra la resolución judicial. Asimismo, también cabe precisar que la norma antes señalada señala el numeral 2 de su artículo 5 que no proceden los procedimientos constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección. La procedencia del pago de indemnización. Este pago de indemnización solo procede cuando el despido tiene lugar una vez superado el periodo de prueba, 3 meses y un día aplicable para el caso de trabajadores, contrato de trabajo indefinido. En el caso de trabajadores contratados a plazo determinado bajo la modalidad a plazo fijo, el pago de la indemnización procede una vez vencido el periodo de prueba. O sea, basta con que haya 3 meses, que haya laborado 3 meses o el periodo de prueba aplicable. En todos los casos precedentes, en el lugar los 3 meses, se podrá considerar el tiempo de periodo de prueba que resulte de la extensión prevista hasta 6 meses o un año. Cuando lo acuerdan las partes, es importante tener en cuenta la acción indemnizatoria excluye la posibilidad de accionar por nulidad de despido. La indemnización por despido arbitrario es un periodo de prueba del cual se elabora 4 horas diarias. Se tiene en cuenta lo que es el despido arbitrario. Recordamos que es la extinción del vínculo que elabora de manera unilateral porque es el empleador quien decide terminar la relación laboral. En cuanto a lo que es el periodo de prueba, una vez superado el periodo de prueba, ya estamos protegidos contra el despido arbitrario. El periodo de prueba es de 3 meses para los trabajadores normales. Laborar 4 horas en promedios diarias es laborar un promedio más de 4 horas diarias para obtener la protección contra el despido arbitrario. Los trabajadores part-timer, medio tiempo, no tienen protección contra el despido arbitrario. Entonces tienen que ser serán trabajadores que cumplen una jornada completa. Indemnización del contrato a plazo fijo. La indemnización será igual a 1,5 remuneración por cada mes que falte para terminar su contrato de trabajo límite
de 12 remuneraciones y la indemnización de contrato a plazo indeterminado, el monto de la indemnización será igual a una y media remuneración por cada año de servicios, con un límite de 12 remuneraciones. Improcedencia del pago de indemnización. Cuando el trabajador es despedido dentro del periodo de prueba de 3 meses, dentro del plazo está extendido por las partes, por ejemplo, cuando el trabajador resulta ser despedido el día en que se cumple el periodo de prueba, cuando el trabajador labora una parte del periodo de prueba y a continuación se suspende el contrato de trabajo por descanso médico, licencia sin goce de haber, se reincorpora otra vez a las labores y seguidamente se le cesa dentro del periodo de prueba efectivo. ¿Qué es lo que constituye el despido arbitrario? Cesar al trabajador cuando se encuentra de licencia por enfermedad. Cuando el trabajador se encuentra con licencia por enfermedad, la relación del trabajo será suspendida hasta que se obtenga su recuperación y se encuentre apto para retomar el centro de sus labores. En ese sentido, si el empleador efectúa el despido del trabajador mientras se encontraba suspendido su relación, al habérsele concedido licencia por enfermedad, estaría efectuando su despido arbitrario. Así es, entonces hay que estar al tanto de estos puntos muy importantes. Bien, el otro, al respecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es una de sus sentencias expedientes, el número 02-129-2006, fundamentos jurídicos número 367, señalando lo siguiente, ya, que el emplazado al haber dado por concluida su designación sin tener en cuenta que por motivos de su estado de salud se encontraba suspendida la relación existente entre partes, ha vulnerado sus derechos a la dignidad y al trabajo, pues no ha tenido en consideración que padecer de una enfermedad. El demandante se encontraba incapacitado temporalmente para prestar sus servicios a la entidad emplazada. Y tenemos como conclusiones con respecto al despido laboral. En conclusión, no existe facultad que una empresa pueda despedir a un trabajador sin existir una causa justa y que esto no pueda impugnar su legitimidad y obtener un pronunciamiento judicial que declare ilegítimo el despido. Una de las formas de extinguir el contrato de trabajo es el despido a través de la conformalidad escrita, de la formalidad escrita. No es menos cierto que el despido también pueda materializarse de hecho, de facto, o mediante el despido que causa justa complementada en la ley 25. Así es, entonces, eso es en cuanto a la información que se les ha compartido a todos mis beneficiarios respecto a este tema del despido arbitrario. Espero que les haya sido de mucha ayuda para que pueda conducirles a ustedes a una mejor orientación de cómo poder prevalecer sus derechos en cuanto a sus labores que estén ejerciendo actualmente. Se les agradece por su presencia